Cuarta parte de El regreso a Koh Tao. Capítulo 31. La distancia más corta. El silencio después del llanto era denso, casi físico. La habitación estaba en penumbra. Solo una lámpara encendida junto a la cama dejaba ver los rostros húmedos, los ojos cansados y el temblor de los labios que no se atrevían a decir más. El aire olía a sal, a lluvia reciente y a piel húmeda. Rebeca seguía entre los brazos de Sarocha, con la respiración entrecortada. Podía sentir el latido acelerado contra su pecho, ese ritmo irregular que se mezclaba con el suyo. No sabía cuánto tiempo habían permanecido así, inmóviles, como si el movimiento fuera a romper algo frágil que recién empezaba a sostenerse. La lluvia afuera golpeaba los ventanales con una cadencia suave, casi hipnótica, y el rumor del mar llegaba apagado, como si también contuviera la respiración. Sarocha fue la primera en hablar, en un susurro apenas audible. «Nunca quise hacerte daño, Rebeca». Rebeca cerró los ojos, agotada. «Pero lo hiciste», respondió sin rencor, solo con una tristeza antigua. «Y lo peor es que aún duele». Sarocha bajó la mirada. «Lo sé», murmuró. «He pensado en ti todos estos años. Cada vez que intenté seguir con mi vida, tu recuerdo aparecía, recordándome que nunca fui valiente contigo». Las palabras quedaron suspendidas entre ambas, como humo que se negaba a disiparse. Rebeca se apartó un poco del abrazo, solo lo suficiente para mirarla. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. El cabello de Sarocha, húmedo por el aire salino, caía sobre su mejilla, y una gota resbaló lentamente hasta su cuello. Rebeca la siguió con la mirada sin proponérselo, y el simple gesto le provocó un escalofrío. «¿Por qué ahora, Sarocha?», preguntó casi en un murmullo. «¿Por qué cuando ya no queda nada que salvar?». Sarocha la observó con una mezcla de miedo y deseo. «Porque no soportaba verte tan cerca y no hacer nada», respondió. «Porque cuando te vi entrar al bar tu primera noche en la isla, supe que el destino me estaba dando una última oportunidad». Sus ojos se encontraron. Había algo entre ambas que iba más allá de las palabras. Una corriente eléctrica, un pulso reprimido, el eco del pasado. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellas, dejando intacta la tensión, la atracción, el dolor. Sarocha alzó una mano con lentitud, como si pidiera permiso, y le apartó un mechón de cabello del rostro. El roce fue leve, casi imperceptible, pero suficiente para que Rebeca contuviera el aliento. Sarocha notó el temblor en su mandíbula, ese gesto que siempre la delataba cuando estaba a punto de rendirse. «No deberías tocarme», susurró Rebeca sin moverse. «Lo sé», respondió Sarocha, apenas un hilo de voz. «Pero no puedo evitarlo». El silencio volvió, solo roto por el sonido del mar y la respiración entrecortada de ambas. Rebeca no retrocedió. No podía. Su mente le gritaba que era un error, que todo lo que dolió seguía ahí, intacto. Pero su cuerpo, su piel recordaba, el deseo, el calor de la piel de Sarocha, su amor, ese amor que nunca se apagó del todo. «Dime que me aleje», susurró Sarocha, casi suplicando. Rebeca la miró largo rato sin decir nada. Sus pupilas parecían un océano contenido, mezclando rabia, miedo y un deseo que dolía admitir. No dijo nada, y ese silencio fue respuesta suficiente. Sarocha dio un paso más, apenas 1 centímetro, y su frente se apoyó en la de ella. Sus respiraciones se mezclaron, lentas, húmedas, contenidas. Podía sentir el roce del aire tibio entre sus labios, la vibración del corazón que se aceleraba sin remedio. No había prisa ni promesas, solo la sensación de que el mundo podía detenerse ahí, por un instante. Rebeca cerró los ojos. «No te odio, Sarocha», dijo al fin con un hilo de voz. «Pero tampoco sé si puedo perdonarte». Sarocha exhaló despacio. «No te pido que me perdones ahora», respondió. «Solo déjame estar. Un rato. Aquí». Hubo algo en ese aquí que hizo que Rebeca cediera un poco. Como si de pronto entendiera que no era una súplica por volver al pasado, sino por tener un refugio en medio del dolor. Se dejó abrazar. Sintió cómo Sarocha la envolvía otra vez, sin fuerza, sin urgencia, con la ternura de quien teme romper lo que ama. El abrazo se transformó en algo distinto,
más íntimo, más lento. Los dedos de Sarocha trazaron líneas invisibles sobre su espalda, y Rebeca, contra todo, se dejó tocar. Ninguna habló más. Solo respiraron, como si ese fuera el único lenguaje posible entre dos cuerpos que todavía se reconocían. Rebeca apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha y sintió el olor de su piel. Una mezcla de sal, lluvia y algo familiar. Sarocha cerró los ojos, aferrándose al instante, temiendo que cualquier palabra lo disolviera. El tiempo pareció diluirse. Podrían haber pasado minutos o horas antes de que ambas quedaran recostadas sobre la cama, sin hablar. Sarocha no intentó besarla, solo le acarició el cabello hasta que su respiración se calmó. A veces su mano se detenía en la mejilla de Rebeca, otras en su cuello, como si necesitara convencerse de que estaba allí, de verdad. En algún punto, Rebeca se quedó dormida entre sus brazos. Su cuerpo se relajó, y una leve sonrisa, inconsciente, suavizó su rostro. Sarocha la observó largo rato, con el corazón latiendo en un compás que oscilaba entre la calma y el miedo. Pensó en lo frágil que era tenerla allí, tan cerca, y en lo fácil que sería perderla otra vez. Le besó la frente con un temblor leve, casi sin contacto, y susurró casi para sí: «Esta vez no voy a huir». El mar seguía sonando al fondo constante. La lluvia, ahora más tenue, resbalaba por los cristales con lentitud. Y en la penumbra las sombras parecían moverse al ritmo de sus respiraciones entrelazadas. La noche siguió su curso lenta, cargada de promesas que aún no se atrevían a nombrar. Promesas que quizás, en otra vida, habrían sido simples, pero que ahora pesaban como el recuerdo de un amor que se niega a morir. Capítulo 32. La claridad de la mañana. El amanecer llegó sin aviso, filtrándose entre las cortinas entreabiertas. La luz suave del trópico se derramó sobre la habitación, iluminando los rastros de una noche que había sido demasiado larga, demasiado silenciosa. El aire olía a humedad, a piel tibia, a lágrimas secas y a esa calma frágil que solo aparece después del llanto. Rebeca despertó despacio. Por un instante no supo dónde estaba. Sintió el peso leve de un brazo sobre su cintura, el roce de una respiración templada en su nuca, el sonido acompasado del mar entrando por la ventana. El corazón le dio un vuelco antes de que la memoria regresara. La conversación rota con su madre, la huida, el llanto incontenible, y el abrazo de Sarocha, esa mezcla de refugio y herida. Recordó el calor de su cuerpo, el susurro tembloroso de su voz. «No voy a huir». Se incorporó un poco, cuidando de no hacer ruido. El brazo que la rodeaba se aflojó, pero no se retiró del todo. Sarocha dormía a su lado, con el rostro tranquilo, como si el sueño le hubiera devuelto algo que llevaba años perdido. La respiración pausada le movía suavemente el pecho, y una mecha de cabello oscuro caía sobre su mejilla. Rebeca la observó en silencio. El perfil suave, los labios apenas entreabiertos, la sombra de sus pestañas sobre la piel. Era la misma mujer que la había hecho temblar de amor y de rabia, la que le enseñó lo que era el deseo y también el miedo. La misma que ahora yacía en su cama, a un suspiro de distancia, después de tanto tiempo. El reloj marcaba las 7. Afuera, el murmullo del mar se mezclaba con el canto de los pájaros y el ruido del viento entre los ventanales. El día se alzaba despacio, como si temiera irrumpir en el silencio que aún cubría el cuarto. Rebeca apoyó los pies en el suelo, intentando levantarse sin despertar a Sarocha. Necesitaba espacio, aire, distancia. El cuerpo le pesaba, no solo por el cansancio, sino por la carga de tantas emociones contenidas. Pero la voz de Sarocha la detuvo, somnolienta, sin abrir los ojos. «Ya te vas». Rebeca se giró despacio. Sarocha se incorporaba, despeinada, con la mirada aún velada por el sueño. La sábana le caía por los hombros, dejando ver la línea de su clavícula y el brillo leve de la piel donde la luz la alcanzaba. No había deseo inmediato, sino una ternura peligrosa, densa, que se sostenía en la quietud. «Solo quiero tomar un poco de aire», murmuró Rebeca. Sarocha asintió, pero no apartó la mirada. Tenía los ojos cargados de algo difícil de nombrar. Culpa, cariño, agotamiento, esperanza. «¿Dormiste bien?», preguntó con voz baja,
casi temerosa de romper el equilibrio que habían logrado durante la noche. Rebeca dudó antes de responder. No lo sé. Fue una noche extraña. Tomó aire como si buscara fuerza en él. Una noche que no esperaba. Sarocha bajó la mirada. Lo sé. Hizo una pausa larga, respiró hondo. Gracias por no echarme. Rebeca no respondió. Caminó hasta la ventana y corrió un poco la cortina. El cielo era de un azul pálido, recién nacido. El reflejo del mar se extendía hasta el horizonte, y el sol, aún bajo, teñía las olas de un dorado tenue. Por un instante pensó en lo que habría pasado si Sarocha no hubiese entrado anoche. Tal vez estaría sola, llorando todavía. Tal vez sería más fácil mantener la distancia. Pero también sabía, aunque le doliera admitirlo, que algo en ella necesitaba aquel abrazo. No deberías haber venido, dijo al fin sin mirarla. Sarocha se levantó despacio, los pies descalzos sobre la alfombra. Se acercó solo hasta la mitad del cuarto, manteniendo una distancia prudente como si temiera asustarla. Lo sé. Pero si no lo hacía, habría pasado otra noche pensando que nunca más iba a tener la oportunidad de verte así. Así como, preguntó Rebeca volviéndose hacia ella. Real. Sin miedo. Hubo un silencio largo, lleno de cosas que ninguna se atrevía a decir. Rebeca la miró de pie junto a su cama, con el cabello enredado, la ropa algo arrugada, los ojos cansados pero vivos. Sarocha parecía una contradicción andante, fuerte y vulnerable, segura y rota. Y eso, precisamente eso, era lo que siempre la había atraído y herido a partes iguales. No sé qué esperas de mí, Sarocha, dijo Rebeca, con la voz casi apagada. Nada, respondió ella al instante sin dudar. Solo poder acompañarte aunque sea un poco. Rebeca suspiró. Se acercó a la mesita, tomó una botella de agua y bebió un sorbo, buscando distraerse del temblor leve en sus manos. El silencio volvió a llenar la habitación, denso, incómodo, como una tercera presencia entre ambas. Sarocha habló al cabo de un momento. Anoche, cuando llorabas, pensé que no iba a poder soportarlo. Rebeca levantó la mirada, sorprendida por la sinceridad de su tono. No tienes que cuidar de mí, Sarocha. Quizás no, dijo ella, acercándose un poco más, pero quiero hacerlo. Rebeca apartó la vista hacia el mar. Su pecho se movía con un ritmo irregular. Sentía una presión suave, una mezcla de nostalgia y deseo. Sarocha dio un paso más, lo suficiente para que Rebeca percibiera su presencia detrás de ella. El calor, el aroma, ese peligro conocido. No la tocó, pero bastó su cercanía para que el aire se volviera más espeso. «¿Tienes miedo de mí?», susurró Sarocha, tan cerca que su voz se sintió en la piel. Rebeca cerró los ojos. «No, tengo miedo de volver a sentir lo mismo». Sarocha tragó saliva, conteniendo algo en su garganta. «Entonces somos dos». La distancia entre ambas era mínima. Bastaba un movimiento torpe, un suspiro más largo, y el pasado entero se desbordaría. Pero ninguna se movió. Solo permanecieron así, inmóviles, sosteniendo un silencio más íntimo que cualquier palabra. Rebeca podía sentir el calor que emanaba de ella, la respiración leve en su cuello. Era insoportable y necesario a la vez. Un equilibrio imposible. Al cabo de un momento se apartó apenas, respiró hondo y dijo con voz baja: «Deberías irte». Sarocha asintió, aunque sus ojos se resistieron a hacerlo. «Está bien», dijo despacio. «Pero si me necesitas, sabes dónde encontrarme». Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió. Su mirada se detuvo en Rebeca, en el brillo húmedo de sus ojos, en la tensión de su postura. «Gracias por dejarme quedarme anoche», su voz fue apenas un murmullo. Rebeca no respondió. Solo la observó marcharse, con la sensación de que algo dentro de ella se había vuelto a abrir, y no sabía si para bien o para mal. Cuando la puerta se cerró, la habitación pareció más grande, más vacía. El sol entraba de lleno por la ventana, bañando la cama donde aún quedaban las huellas del abrazo. Rebeca se sentó en el borde, tocó las sábanas arrugadas y dejó escapar un suspiro que se sintió como una confesión. Había algo en su pecho que ardía y aliviaba al mismo tiempo, una llama pequeña que se negaba a apagarse. Apoyó la frente en las manos y dejó que el silencio la envolviera.
La claridad de la mañana le resultaba cruel. Todo parecía limpio, nítido, como si la noche anterior no hubiese existido. Pero lo había hecho. Y en su interior lo sabía. Algo había cambiado. El mar seguía brillando con su calma engañosa, indiferente al torbellino que la habitaba. Y Rebeca, mirando el horizonte desde su ventana, comprendió que el verdadero peligro no era Sarocha, sino lo que todavía sentía cuando la veía partir. Capítulo 33. Lo que tiembla por dentro. El día avanzaba con una lentitud exasperante, como si el tiempo se negara a moverse. El sol caía oblicuo sobre los ventanales del restaurante del hotel, filtrándose entre las palmeras que se mecían bajo el viento cálido del mediodía. El murmullo del personal se mezclaba con el sonido del mar, y aún así, para Sarocha, todo era ruido sin sentido. Había intentado sumergirse en la rutina, revisar inventarios, responder correos, atender llamadas del resort vecino que insistía en contratar sus servicios para un evento privado. Pero cada acción era un gesto vacío, una coreografía mecánica sin alma. Todo lo hacía en automático, sin lograr escapar de esa imagen que la perseguía desde el amanecer. Rebeca dormida, envuelta en la sábana, con la luz del día dibujando líneas doradas sobre su piel. Una escena tan sencilla, pero tan devastadora en su quietud. Y esa frase, esa maldita frase que aún ardía como una herida abierta. Deberías irte. Había querido decirle que no podía hacerlo, que quedarse era lo único que deseaba. Pero se marchó, y ese silencio, ese que ahora llenaba cada rincón del hotel, se había vuelto insoportable. Apoyó las manos sobre el mesón de recepción, cerró los ojos y respiró profundo. El perfume del lobby, jazmín, madera y algo de sal solía tranquilizarla. Pero ese día solo le recordó lo que no podía controlar. Tenía miedo. Un miedo que no conocía, uno que no podía disfrazar con autoridad ni profesionalismo. Porque no era miedo a perder el control o a que algo saliera mal. Era miedo a verla marcharse otra vez. Porque Rebeca tenía una forma elegante de irse. Sin portazos, sin gritos, sin rencor. Solo ese silencio que se le clavaba como una despedida eterna. ¿Está bien, señorita Chankima?, preguntó Nok, la recepcionista, con cautela. Sarocha parpadeó forzando una sonrisa profesional. Sí, solo ha sido una mañana larga. Nok asintió, aunque su mirada la delató. Había preocupación, curiosidad, incluso un poco de incredulidad. Nadie solía ver a Sarocha Chankima perder la compostura. Era la mujer que sostenía el lugar, la que no temblaba. Hasta ahora. Se apartó del mesón con un suspiro y tomó una carpeta solo para fingir que seguía trabajando. Entonces algo cambió en el aire. El sonido de un motor apagándose frente al hotel. Pasos sobre la grava. Una presencia conocida. Levantó la vista. Un automóvil blanco se detuvo frente al pórtico principal. De él bajó Irene Armstrong. Sarocha la reconoció de inmediato. La isla era pequeña, y aunque no mantenían un trato cercano, todos sabían quién era quién. Ella había visto a Irene en eventos comunitarios, en el puerto, incluso en el mercado. Sabía que era la hermana menor de Rebeca, que trabajaba en la clínica local, y que tenía un carácter firme bajo esa apariencia amable. El corazón de Sarocha dio un vuelco. Si Irene estaba allí, significaba algo. Irene entró con paso decidido, saludando con una cortesía breve. «Buenos días. Vengo a ver a mi hermana, Rebeca Armstrong», dijo a Nok. Sarocha no lo pensó. Se acercó, suave pero firme. «Buenos días, Irene». Su voz fue apenas un hilo. Irene la miró. No parecía sorprendida de que Sarocha le hablara. «Hola, Sarocha», respondió con serenidad. Hubo un silencio cargado. Sarocha intentó mantener el control, pero la ansiedad la traicionó. El gesto que cruzó su rostro fue tan visible, tan humano, que Irene no pudo evitar mirarla con otra perspectiva. «Rebeca no está nada bien». «Cansada», respondió Irene con cuidado. «Ha sido un regreso más difícil de lo que esperábamos». Sarocha bajó la mirada, los dedos apretando el borde del mostrador. «Sé que las cosas con su madre no han sido fáciles». No, Irene negó con suavidad. «No lo han sido». Y ahí, en esa pausa, Sarocha sintió la urgencia romperle el pecho. «Irene», dijo al fin sin poder contenerse.
Si puedes, no la dejes irse otra vez. Irin la miró, sorprendida por la súplica en su voz. ¿Por qué me dices eso? Sarocha tragó saliva, conteniendo un temblor. Porque la conozco. Cuando se siente herida, se encierra. ¿Y si su madre volvió a rechazarla? Si volvió a sentir que aquí no hay lugar para ella, se irá. Y esta vez, no creo que vuelva. El silencio se alargó entre ambas. Sarocha no parecía la empresaria segura que todos admiraban, sino una mujer que estaba al borde del miedo más primitivo. El de perder lo único que realmente quería. Pensé que te preocupaba que se fuera por ti, dijo Irin con sinceridad, no por mi madre. Eso sería más fácil, respondió Sarocha con una sonrisa débil. Pero no. Rebeca no huye de mí. Huye de lo que le duele. Y su familia todavía le duele. Irin la observó con atención. Había oído muchas cosas sobre Sarocha, sobre su carácter, su fama, su éxito. Pero verla así, tan honesta, tan temblorosa, era otra historia. En esa vulnerabilidad había algo real, y eso la conmovió más de lo que esperaba. No sé si puedo hacer que se quede, dijo Irin al fin. Pero sí puedo recordarle que no está sola. Sarocha asintió despacio. Eso basta. Irin se quedó mirándola unos segundos más, antes de añadir. Sarocha, todos cometemos errores. Pero si de verdad la quieres, no esperes que los demás hablen por ti. Sarocha levantó la vista, con un brillo apagado en los ojos. No quiero presionarla. Entonces al menos no desaparezcas, dijo Irin con suavidad. No ahora. La hermana de Rebeca se dio media vuelta y caminó hacia el ascensor. Sarocha la siguió con la mirada, inmóvil. Cuando las puertas se cerraron, el sonido metálico resonó como un eco dentro de su pecho. Por un momento todo el lobby quedó en silencio. El perfume del jazmín, la música ambiental, el rumor lejano del mar, todo se sintió distante. Sarocha salió a la terraza. El cielo se estaba cubriendo de nubes pesadas, y el viento traía un olor a lluvia. Apoyó los codos sobre la baranda, observando el horizonte. A lo lejos, los colores del agua cambiaban con el movimiento del sol. No la dejes irse. Esa frase seguía resonando dentro de ella, no como súplica, sino como promesa. No sabía si tenía una segunda oportunidad con Rebeca, pero sí sabía que no volvería a dejar que el miedo ni el de ella, ni el suyo dictara su final. Arriba, en la habitación de Rebeca, Irin golpeó la puerta con suavidad. Abajo, Sarocha cerró los ojos, intentando encontrar la calma. Y por primera vez en mucho tiempo, la gran Sarocha Chankima temblaba de verdad. Capítulo 34. Lo que aún late. Rebeca estaba recostada en la cama, mirando el techo blanco del cuarto mientras el sonido del mar se colaba por la ventana entreabierta. La habitación olía a humedad y a jazmín, el mismo aroma que desde su llegada la seguía a todas partes, como si la isla tuviera memoria. Las imágenes de ayer seguían persiguiéndola. Las palabras de su madre, la forma en que Sarocha la había abrazado sin pedir nada, solo sosteniéndola mientras todo dentro de ella se rompía. Y ahora solo quedaba ese cansancio profundo que no se alivia con dormir. Cerró los ojos, intentando silenciar el torbellino en su cabeza. Debería irse. Arreglar sus cosas. Tomar el primer barco de la mañana. Desaparecer sin mirar atrás. Eso era lo sensato, lo lógico. Su madre nunca cambiaría. Y ella, por más que lo intentara, no sabía si tenía la fuerza para volver a vivir entre los mismos fantasmas. Pero su corazón no quería moverse. Algo en él insistía tercamente que no era el momento de huir, que tal vez irse otra vez sería rendirse. Y aunque doliera, aunque no supiera cómo seguir, quería creer que no todo estaba perdido. Pensó en Sarocha, en su voz temblando la noche anterior, en sus ojos donde no había arrogancia, ni esa frialdad que recordaba de años atrás. Había otra cosa, culpa, miedo y amor. Podía creerle. Podía creer que la había amado entonces y que la había humillado solo por miedo. Rebeca suspiró. Conocía a los padres de Sarocha, soberbios, controladores, exigentes hasta la crueldad. Habían moldeado a su hija con una idea de perfección que no dejaba espacio para sentir, mucho menos para amar a alguien como ella. Tal vez sí. Tal vez el miedo había sido real. Pero el daño también lo era.
El golpe de la puerta la sacó de sus pensamientos. 3 toques suaves. Rebeca se incorporó con pereza, limpiándose con la mano las lágrimas que no había notado. Sí, la puerta se abrió lentamente. Irene. Su hermana menor apareció en el umbral con una sonrisa tenue, los ojos cansados pero brillantes. Y antes de que Rebeca pudiera decir algo, la abrazó, con fuerza, con un cariño que arrasó cualquier defensa. Rebeca se quedó quieta unos segundos antes de corresponderle, hundiendo el rostro en su hombro. «Te extrañé», susurró. «Iba a decir lo mismo», respondió Irene sonriendo entre lágrimas. Se separaron apenas, y Rebeca vio algo distinto en su hermana. Una determinación que no recordaba. Irene no era la niña insegura que había dejado atrás hacía una década. Había crecido, y con ello, su voz también tenía peso. «Irene, no debiste venir», dijo Rebeca, intentando sonar firme. «No quiero que discutas con mamá por mí». «Ya lo hice», respondió Irene sin dudar. Rebeca abrió los ojos, sorprendida. «¿Qué hiciste?» «Le hablé claro». Irene se sentó a su lado tomándole la mano. «Le dije que si seguía tratándote así, se iba a quedar sola. Que no pienso permitir que vuelva a separarnos». Rebeca la miró, atónita. «Irene». «Escúchame», interrumpió ella, apretando su mano con firmeza. «No soy una niña, Becca. Ya no. Hace 10 años no podía decidir, pero ahora sí. Y no voy a dejarte sola, pase lo que pase». El silencio cayó sobre ambas. Solo se oía el rumor del mar y el zumbido lejano del ventilador. Rebeca bajó la cabeza, las lágrimas volviendo a nacer sin permiso. «Irene, yo no quiero causarte problemas». «No los causas», replicó con dulzura. «Tú eres mi hermana. Y no estás sola en el mundo, ¿me oyes? No importa lo que piense mamá. Yo siempre te voy a apoyar». Rebeca asintió lentamente, dejándose caer otra vez sobre la almohada. Irene se acostó a su lado como solían hacerlo cuando eran niñas, compartiendo el mismo silencio cómodo. «Quédate un poco más», susurró Irene después de un rato. «No te vayas todavía». Rebeca la miró con tristeza. «No sé si puedo, Irene». «Claro que puedes». Sonrió. «Quiero seguir conociéndote. Pasamos demasiado tiempo separadas. No es suficiente hablar por teléfono o mandar mensajes cada tanto». Hizo una pausa. «Ahora que mamá está en casa, más tranquila, quiero aprovecharlo. Pero no sola. Quiero hacerlo contigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Rebeca las sintió en el pecho, como una cuerda que la sostenía justo cuando estaba por caer. Tal vez tenía razón. Tal vez irse no era lo que debía hacer. Irene se incorporó acomodando un mechón de cabello del rostro de su hermana. «Y si no lo haces por mí, hazlo por ti misma. No sigas huyendo de lo que aún late». Rebeca cerró los ojos. Afuera, el viento soplaba con olor a tormenta. El sonido del mar parecía más denso, más cercano. Y en su pecho algo se movió. Una mínima esperanza. Un pulso que, a pesar del miedo, seguía vivo. Capítulo 35. Un mes. El día fue largo. El sol descendía sobre la isla con esa lentitud tibia que parecía prolongar las dudas. Desde la terraza del hotel, Sarocha observaba el mar sin realmente verlo. Su cuerpo estaba allí, su mente no. Había pasado la jornada entera intentando convencerse de no buscarla, de respetar el silencio de la mañana. Pero cada vez que escuchaba un timbre, una puerta cerrarse o el rumor de pasos por el pasillo, su pecho se tensaba con una esperanza irracional. ¿Seguiría en la habitación? ¿O ya habría hecho las maletas? El miedo le pesaba más que el cansancio. Esa sensación de estar a punto de perderla otra vez le hacía doler el estómago, la espalda, todo. Se levantó del escritorio, incapaz de concentrarse un minuto más. Salió del despacho y caminó sin rumbo definido, hasta encontrarse frente al pasillo del segundo piso. La habitación 204, la de Rebeca. Se detuvo a pocos metros de la puerta dudando. El corazón le latía con un ritmo descompasado. Pensó en tocar, en decir algo simple, una disculpa, una invitación, cualquier excusa, pero sus dedos se quedaron inmóviles sobre la madera. No era el momento. Si presionaba, podía alejarla. Bajó al lobby del hotel. Rebeca necesitaba espacio y ella se lo daría,
Mientras hablaba con un trabajador, oyó el ascensor abrirse detrás de ella. Se volvió lentamente. Irene. Venía saliendo con una mochila pequeña al hombro y el cabello suelto, brillando bajo la luz del pasillo. La joven se detuvo al verla sin sorpresa, como si ya la esperara. Hola de nuevo, Sarocha. Su tono fue educado, pero firme. Hola Irene. Sarocha intentó sonreír, aunque la voz le salió baja. Creo que la tendremos un tiempo más por la isla, señaló Irene. Sarocha titubeó un segundo antes de responder. ¿Me estás hablando en serio?, señaló entusiasmada, como si hubiese recibido la mejor noticia del mundo. Irene la observó en silencio, cruzando los brazos. Haz las cosas bien, Sarocha, conozco tu fama, no le hagas daño a mi hermana o te las cobraré yo misma. Está bien, te prometo, Irene, que esto no es un juego. La he amado por más de 10 años, pero fui cobarde. Solo quiero que me deje demostrarle que no soy la misma. Entonces no lo digas. Hazlo. Hubo un silencio entre ambas. El sonido del mar se filtraba desde el exterior, y por un instante, Sarocha sintió que aquella joven, la hermana menor de Rebeca, era más fuerte que cualquiera de ellas dos. ¿Puedo pedirte algo?, dijo Sarocha. Iba a decir que no, pero parece importante, contestó Irene con una media sonrisa. Ayúdame a no perderla. Irene la miró un largo momento antes de responder. No necesitas mi ayuda. Solo no vuelvas a mentirle. No lo haré, susurró Sarocha. Irene asintió con calma y caminó hacia la salida. Antes de salir, se volvió. Ah, y no la acoses. Eso no va a servir. El comentario la desarmó. Sarocha sonrió con un dejo de vergüenza. Tienes razón. Cuando Irene salió, el silencio del lugar volvió a envolverla. Sarocha permaneció allí unos segundos más, respirando hondo. La noche llegó lenta, envuelta en el sonido constante de la lluvia fina contra los cristales. Rebeca seguía sin encender las luces. El resplandor tenue de la luna bastaba para dibujar los contornos del cuarto, los objetos que empezaban a parecerle suyos y al mismo tiempo ajenos. Había pasado la tarde entera sin decidir nada. Empacó algunas cosas solo para deshacerlo minutos después. Cada movimiento la llevaba de un extremo a otro. Razón y corazón, huida y permanencia. Caminó descalza hasta la ventana y apoyó la frente en el vidrio. El mar estaba oscuro, inmenso. Podría irse mañana mismo. Sería fácil. Bastaría con una llamada, un billete de regreso, silencio. Y al mismo tiempo algo en la isla la retenía. No solo Sarocha. Era ella misma. Una versión suya que apenas empezaba a reconocerse después de tanto tiempo de miedo, culpa y ausencia. Cerró los ojos. Un mes, pensó. Un mes para decidir. No por impulso, no por heridas, no por miedo. Un mes para tomar una decisión de la que no se arrepintiera después. Abrió la ventana, dejando que la brisa húmeda le rozara la piel. El aire olía a lluvia, a tierra mojada, a comienzos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de escapar de sí misma. En la habitación contigua, Sarocha también estaba despierta. Había dejado el trabajo a medio hacer, incapaz de concentrarse. Sentada en el borde de la cama, miraba el techo mientras el sonido de la lluvia llenaba el silencio. Sabía que Rebeca seguía allí. Podía sentir su presencia, esa energía sutil que siempre la había atraído. Y aunque no podía verla, imaginó su silueta junto a la ventana, la mirada perdida en el mismo horizonte. Apoyó la cabeza entre las manos. Por favor, susurró, apenas audible. Quédate. Quédate y dame tiempo. Tiempo para demostrarte que quiero una vida contigo, sin miedo, sin esconderme. El reloj marcó la medianoche. La lluvia seguía cayendo. Y entre ambas habitaciones, separadas por una pared delgada, dos mujeres distintas soñaban con la misma esperanza. Capítulo 36. 12 rosas. El amanecer llegó con un tono distinto. La lluvia había cesado durante la madrugada, dejando sobre los ventanales un velo de humedad que el sol comenzaba a disolver lentamente. La luz, cálida y dorada, se filtraba entre las cortinas del hotel, tiñendo el aire de un resplandor suave, casi esperanzador. Afuera, el mar respiraba en calma. Las olas que la noche anterior golpeaban con furia, ahora parecían rendidas ante la quietud. Sarocha despertó antes del sonido de la alarma.
Había dormido poco, apenas un par de horas interrumpidas por el mismo pensamiento que se repetía una y otra vez. Si no hacía algo ahora, la perdería. Se quedó mirando el techo unos segundos, intentando ordenar el torbellino de su mente. Sabía que no bastaban las disculpas, que Rebeca no creería en promesas, que después de todo lo que pasó, solo los hechos podían hablar, y sobre todo sabía que no tenía derecho a presionarla. Debía acercarse con cuidado sin invadirla, sin hacerla sentir atrapada otra vez. El aroma del café recién hecho llenó la habitación. Sarocha lo sirvió lentamente, observando cómo el vapor ascendía como una plegaria muda. Tomó su teléfono. Buscó el número de la pequeña floristería de la isla, una tienda familiar que conocía bien, cerca del puerto, donde las flores siempre parecían tener más vida que en cualquier otro lugar. Floristería Narin, buenos días, respondió una voz amable. Sarocha inspiró antes de hablar, conteniendo la emoción que se agolpaba en el pecho. Buenos días. Necesito enviar flores cada mañana. No solo hoy, todos los días durante un mes. Hubo una breve pausa. ¿A la misma persona?, preguntó la mujer divertida. Sí, 12 rosas rojas. Exactamente 12. ¿Y algún mensaje para acompañarlas? Sarocha pensó en todas las palabras que había querido decir y no pudo, en las que se habían ahogado en su garganta cuando Rebeca la miraba con esa mezcla de amor y miedo. Eligió el silencio medido. Solo esto, por hoy, gracias por quedarte. La mujer anotó el pedido con voz cordial. Sarocha dio la dirección, revisó los detalles y al colgar se quedó mirando la pantalla un momento más. Sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como si por fin hubiese dado un primer paso. 12 rosas rojas. Cada día una repetición. Un recordatorio. Una por cada mes que la había extrañado. Una por cada promesa rota. Una por cada motivo que le hacía creer que aún valía la pena luchar. El gesto era simple, casi insignificante frente al peso del pasado, pero tenía la pureza de lo sincero. Y lo sincero, en ese punto, era todo lo que le quedaba. A media mañana, cuando Rebeca escuchó los 3 golpes suaves en la puerta, pensó que era el servicio de habitación. No esperaba nada diferente. El desayuno, el jugo de papaya, la bandeja de frutas que había pedido la noche anterior. Pero al abrir, la vista se le llenó de color. 12 rosas rojas, frescas, aún húmedas por el rocío. Envueltas en papel marfil, sujetas con un lazo blanco y un pequeño sobre. El aroma la envolvió antes de que pudiera reaccionar. Era dulce, denso, inconfundible. Las manos le temblaron un poco al tomar el ramo. Por hoy, gracias por quedarte. Rebeca se quedó quieta. Reconoció inmediatamente que fue Sarocha quien las envió. Durante unos segundos se quedó allí, en silencio, sosteniendo las flores contra el pecho. Su mente intentó recordar todas las razones por las que debía mantenerse distante. Pero el corazón, ese traidor que no entendía de lógica, se le llenó de una calidez inesperada. Una sonrisa se asomó, breve, tímida, pero real. Llevaba días con el gesto duro, con los hombros tensos. Y sin embargo ese detalle, tan simple, derritió el hielo que comenzaba a formarse otra vez. Colocó las rosas en un florero junto a la ventana. El rojo profundo se reflejaba en el vidrio, contrastando con el azul del mar al fondo. Eran hermosas, vivas, como si trajeran consigo algo más que un gesto. Una promesa silenciosa de reparación. Durante el desayuno, Rebeca se sorprendió sonriendo sola. No era solo por las flores. Era por lo que representaban, por la delicadeza de alguien que aprendía, a su modo, a pedir perdón sin pronunciar la palabra. Horas más tarde, cuando bajó al lobby para salir a caminar, Sarocha la vio. No la llamó, no se atrevió. Solo la observó cruzar el pasillo con su vestido claro y el cabello suelto, iluminado por el sol de mediodía. Rebeca, al sentir su mirada, giró la cabeza. Por un instante sus ojos se encontraron. No hubo palabras, solo un leve movimiento de cabeza, un saludo contenido y una sonrisa tan pequeña que podría haberse confundido con un reflejo. Pero para Sarocha fue suficiente. Ese gesto valía más que cualquier disculpa. Mientras Rebeca salía hacia el jardín del hotel, Sarocha la siguió con la vista, sintiendo el corazón arderle en el pecho.
Había esperanza. Frágil, incierta, pero real. No sabía si las flores bastarían, si un mes sería suficiente. Solo sabía que cada día, sin falta, iba a recordarle que seguía allí, esperando, respetando su tiempo, su miedo, su historia. Esa noche Rebeca volvió a mirar las rosas antes de apagar la lámpara. El aroma aún flotaba en la habitación, como un secreto compartido. Se acercó al florero y acarició los pétalos, pensando en lo que significaban. Un gesto no borraba el pasado, pero podía abrir una rendija en el muro. Se acostó y susurró, casi sin darse cuenta. Un mes. En la habitación contigua, Sarocha, sentada junto a la ventana con el teléfono entre las manos, volvió a programar el siguiente envío. Mismo número, mismo mensaje, mismas 12 rosas. Solo que esta vez, mientras el mar murmuraba al otro lado del cristal, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo durmió en paz. Capítulo 37. 5 días. Habían pasado 5 días. 5 amaneceres con el mismo sonido en la puerta. 3 golpes suaves, casi rituales, seguidos del aroma inconfundible de las rosas rojas que llegaban cada mañana. 12. Siempre 12. Con el mismo mensaje, escrito con esa caligrafía firme, elegante, que parecía contener una emoción cuidadosamente contenida. Por hoy, gracias por quedarte. Sarocha no la había buscado. No había intentado verla, ni siquiera cruzar palabra. Y sin embargo, Rebeca sentía su presencia de otro modo. En esa constancia silenciosa, en ese gesto repetido que se volvía un idioma propio entre ambas. Cada día, cuando abría la puerta, Rebeca se descubría sonriendo. No lo planeaba, no lo quería. Simplemente ocurría. Las flores habían empezado a ocupar su habitación, llenando los floreros del hotel, el escritorio, incluso el baño. El rojo se había vuelto parte del paisaje. Y sin darse cuenta, parte de su respiración también. A veces pensaba que debía detenerlo. Que aceptar ese gesto era, de algún modo, abrir una puerta que había cerrado con tanto esfuerzo. Pero luego recordaba la mirada de Sarocha, aquella noche que la encontró llorando, y algo en su interior se deshacía. No era el mismo miedo, era otra cosa. Un vértigo más sereno, el de quien sabe que todavía no puede huir. Los días transcurrían entre trabajo y silencios compartidos. Rebeca había retomado su rutina en el despacho del pequeño bufete que la había contratado temporalmente en la isla. El trabajo la mantenía enfocada, le daba estructura, la hacía sentir útil, cuerda. Tenía varios casos pendientes, trámites comerciales, un conflicto entre propietarios locales, nada especialmente apasionante, pero suficiente para mantener su mente ocupada. Aún así, cada vez que el reloj marcaba las 11, su pensamiento se desviaba hacia el hotel, hacia el piso contiguo, hacia esa puerta detrás de la cual imaginaba a Sarocha trabajando, caminando con su andar seguro, revisando cada detalle como si de ello dependiera el equilibrio del mundo. Y pensaba en lo extraño que era extrañar a alguien que estaba tan cerca. Por las tardes veía a Irene. Casi todos los días se encontraban en la plaza o en la cafetería junto al muelle. Irene, con su voz dulce pero firme, se había convertido en su refugio emocional. Hablaban de su madre, de los avances pequeños pero constantes. Parece que, poco a poco, la mujer que tanto las había dividido empezaba a ceder. Ayer me preguntó por ti, le dijo Irene, una de esas tardes mientras revolvía su té. Rebeca levantó la vista desconfiada. Irene, no quiero hacerme ilusiones. Mamá es mamá. Lo sé, respondió ella con una sonrisa triste. Pero la vi diferente. Menos rígida. Creo que está empezando a darse cuenta de que fue injusta contigo. Rebeca suspiró. No quiero volver a sentirme una extraña en mi propia casa. Ya no lo eres, replicó Irene con firmeza. Yo estoy ahí. No vuelvas a cargar sola con eso. Rebeca le tomó la mano y se la apretó suavemente. Era cierto. Durante años su hermana había sido apenas una voz al otro lado del teléfono, un vínculo frágil sostenido por palabras que el tiempo no siempre perdonaba. Pero ahora estaba allí, presente, real. Y eso lo cambiaba todo. Esa noche, de regreso al hotel, Rebeca se detuvo un instante en el pasillo antes de entrar a su habitación. Sabía que Sarocha estaba al otro lado,
en la habitación contigua. A veces, al caer la noche, podía escuchar pasos suaves, una puerta que se cerraba, el sonido del agua al otro lado del muro. Y se preguntó si Sarocha pensaba en ella en esos mismos momentos. Si estaría también debatiéndose entre acercarse o dejarla respirar. La llave giró en la cerradura. Entró. Las rosas de ese día aún brillaban sobre la mesa, como si hubieran absorbido la luz del atardecer. Se acercó, las olió y dejó caer una mano sobre los pétalos con una ternura que no planeaba mostrar. Podía creerle. Podía confiar en que esta vez no era una ilusión, ni una forma más de controlar, ni un acto de culpa. Había conocido a los padres de Sarocha. Recordaba su soberbia, su exigencia, el peso asfixiante de la perfección que le imponían. Y pensó, quizás si fue miedo a ellos o a sí misma. El corazón le dolía solo de pensarlo. Quería buscarla, hablarle, pero no se atrevía. No todavía. Esa noche, antes de dormir, Rebeca escribió en su cuaderno una sola frase. 3 semanas. 3 semanas para decidir si quedarme o marcharme sin mirar atrás. Cerró el cuaderno y se quedó observando las rosas sobre la mesa. Las 12, perfectas, inmóviles. Pensó que cada una de ellas parecía un día que Sarocha había llenado con paciencia, con amor contenido. En la habitación contigua, Sarocha seguía despierta. El resplandor tenue del monitor iluminaba su rostro. Había revisado los reportes del hotel, enviado correos, fingido normalidad. Pero su mente estaba en otro sitio. Allí, en esa habitación al lado de la suya, donde la mujer que amaba se debatía entre quedarse o irse. Cerró los ojos y se recostó sobre el sillón. No rezaba, pero esa noche lo hizo en silencio, como si el viento que entraba por la ventana pudiera llevar su deseo hasta ella. Quédate, solo un poco más. Dame tiempo para demostrarte que esta vez sí sé amar sin miedo. Capítulo 38. El jardín y el silencio. Había pasado una semana desde la primera mañana de rosas. 7 amaneceres con el mismo ritual. El golpe suave en la puerta, el aroma de las flores frescas y el sobre blanco con la misma frase que Rebeca ya podía recitar de memoria. Por hoy, gracias por quedarte. Era una constancia que la desarmaba. Un gesto que no buscaba presionarla, solo recordarle que el amor también podía ser paciente. Y paciente era justo lo que Sarocha había decidido ser. Aún así, el silencio entre ambas seguía pesando. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un paso en falso por parte de Sarocha. Rebeca había decidido concentrarse en su trabajo. El despacho en la isla comenzaba a moverse de nuevo, con nuevos casos, reuniones y visitas desde el continente. Había vuelto a sentirse útil, productiva, en control. Era su refugio, su forma de respirar entre tanta confusión. Ver a Irene cada día le daba cierta calma. Su hermana parecía ser la única brújula emocional que le quedaba. Y de forma casi imperceptible, su madre había comenzado a ceder. Según lo dicho por Irene. Pero Rebeca no quería hacerse ilusiones. Ni con su madre ni con Sarocha. No esta vez. El corazón, pensaba, también necesitaba tiempo para desintoxicarse de lo que duele, aunque eso doliera aún más. Aquella tarde el sol comenzaba a descender sobre los jardines del hotel. El aire olía a jazmín y sal marina, y las sombras de las palmeras se alargaban como dedos que rozaban la tierra húmeda. Una brisa tibia agitaba las hojas, y el sonido del mar llegaba entrecortado, como si acompañara cada pensamiento. Rebeca decidió salir un rato. Había terminado una reunión larga, con papeles y llamadas que la habían agotado. Llevaba un libro bajo el brazo, una vieja costumbre de refugiarse en las páginas, cuando no sabía cómo volver a su propia historia, aunque sabía que no iba a leer. Caminó hasta el jardín trasero, donde pocas personas se aventuraban a esa hora. El silencio era casi absoluto, roto solo por el murmullo del mar y el canto de algún pájaro solitario. El atardecer bañaba los muros del hotel con un resplandor dorado, como si el tiempo por un momento se hubiese detenido. Y entonces la vio. Sarocha estaba sentada en una banca de madera, con una libreta sobre las rodillas y un lápiz entre los dedos. Llevaba la camisa remangada, el cabello recogido en una trenza suelta que dejaba escapar algunos mechones dorados por la luz.
Parecía concentrada, ajena al mundo, dibujando algo que no necesitaba palabras. Rebeca se quedó quieta. Su primer impulso fue retroceder, huir antes de ser vista. Pero no lo hizo. Había algo en esa imagen, en la calma silenciosa de Sarocha que le impidió moverse. Siempre la había visto en movimiento, rodeada de gente, segura, fuerte. Pero allí, sola, con la cabeza inclinada sobre el cuaderno, había una fragilidad nueva. Una humanidad que dolía mirar. «Hola», dijo al fin, su voz rompiendo el aire quieto. Sarocha levantó la vista sorprendida. Sus ojos oscuros, cálidos, un poco asustados tardaron un segundo en acostumbrarse a la realidad de tenerla tan cerca. Su respiración se agitó, pero su sonrisa contenida fue sincera. «Rebeca», murmuró su nombre como si lo probara de nuevo después de mucho tiempo. «No esperaba verte aquí». «Ni yo», respondió ella, intentando sonreír. «Es tranquilo este lugar». Sarocha asintió, cerrando la libreta con suavidad. «Vengo cuando necesito pensar». Rebeca señaló el cuaderno. «Dibujas». Sarocha dudó un instante antes de mostrárselo. En la página había un esbozo del mar visto desde el jardín, con líneas suaves que capturaban la luz del atardecer. Nada perfecto, pero lleno de sensibilidad. Un trazo que respiraba algo íntimo, como si intentara retener un instante antes de que se desvaneciera. «Intento recordar cómo se ve la calma», dijo Sarocha en voz baja, casi avergonzada. Rebeca lo miró unos segundos más. Sintió una punzada en el pecho. La calma era justo lo que ambas habían perdido. No supo qué responder, pero algo dentro de ella se aflojó. El silencio que siguió no fue incómodo. Era distinto, como si compartieran la misma brisa, el mismo intento de empezar sin decirlo. «Las flores», susurró Rebeca finalmente. «No tenías que hacerlo». Sarocha bajó la mirada, y una sombra leve cruzó su rostro. «Sí tenía», respondió con una sonrisa tenue. «Era la única forma que tenía de decirte lo que no me atrevo a decir todavía». Rebeca desvió la mirada hacia el horizonte, donde el cielo se teñía de cobre. «Cada día las espero». «Aunque no debería», dijo, apenas audible. «No espero que las esperes», contestó Sarocha suavemente. «Solo que las recibas». Hubo algo en esa frase, en su serenidad y su entrega, que desarmó por completo la coraza de Rebeca. Sus dedos temblaron un poco sobre el libro. Quiso decir algo más, pero las palabras no salieron. El mundo pareció detenerse por un instante. Las olas golpeaban a lo lejos, y el aire cálido del atardecer envolvía el instante como un velo. Rebeca dio un paso hacia atrás, indecisa. «Debería volver. Tengo cosas que terminar». «Está bien», dijo Sarocha sin intentar detenerla. «Pero, gracias por quedarte». Rebeca la miró, conmovida por la repetición de esas palabras, ahora dichas en voz alta. Asintió apenas. El viento movió un mechón de su cabello, y Sarocha sintió un impulso incontenible de levantar la mano para apartarlo, de tocarla solo un segundo, pero se contuvo. Y antes de marcharse, Rebeca dijo algo casi imperceptible, pero que hizo que a Sarocha le temblaran los labios. «Las flores son hermosas». Sarocha sonrió, bajando la mirada. «No tanto como tú cuando las miras». El aire pareció detenerse entre ambas, suspendido entre el deseo y el pudor. Rebeca se dio la vuelta antes de que su sonrisa la delatara. El camino de regreso a su habitación se sintió más liviano, más cálido. Y detrás de ella, Sarocha cerró los ojos, dejando que el aire del mar le llevara el perfume de las rosas que aún la unían, día tras día, a la mujer que seguía amando. A la mujer por la que ahora estaba dispuesta a esperar todo el tiempo que hiciera falta. Capítulo 39. La invitación. El amanecer llegó envuelto en la fragancia de las rosas. Rebeca ya se había acostumbrado a ese golpe suave en la puerta, al murmullo breve del personal del hotel dejando la bandeja del desayuno y el ramo junto a la ventana. Pero aquella mañana algo era distinto. El ramo era el mismo, 12 rosas rojas, perfectas, recién cortadas, y el sobre blanco también. Sin embargo, cuando lo abrió, notó que el mensaje había cambiado. O más bien se había agregado información. «Por hoy, gracias por quedarte. Cena conmigo hoy. Si es un sí, te estaré esperando en el lobby del hotel a las 8 de la tarde».
Si no llegas, lo entenderé. Ten un lindo día. Sarocha. Rebeca se quedó inmóvil, con la nota entre los dedos. La leyó una vez. Y otra más. El corazón le latía con esa inquietud que se parece tanto al miedo como al deseo. Era una invitación, sí, pero también una promesa de algo que podía romperla o reconstruirla. El primer movimiento directo después de tantos días de gestos contenidos, de silencios que hablaban más que cualquier palabra. Dejó la nota sobre la mesa, junto a las flores, y trató de volver a su rutina. Pero no pudo. Mientras desayunaba, cada sorbo de café sabía distinto. Mientras se vestía, cada prenda parecía pesar más. Y cuando caminó hacia el despacho, lo hizo como quien intenta escapar de un pensamiento que ya lo habita todo. ¿Debía ir? ¿Y si dolía de nuevo? ¿Y si no era suficiente? ¿Y si esta vez sí lo era? El viento cálido del mediodía le despeinó el cabello, y por un instante pensó que el aire también olía a rosas. Sonrió apenas. No quería admitirlo, pero una parte suya, la parte que aún recordaba las manos de Sarocha sobre su espalda, ya había decidido ir. El día en el despacho fue largo. Tuvo reuniones, llamadas, documentos que revisar, y sin embargo todo le resultaba ajeno, distante, como si su cuerpo trabajara y su mente siguiera atrapada en la caligrafía de esa nota. En cada pausa, en cada silencio, miraba el reloj. 7 veces antes del almuerzo. 4 después. Irin la llamó al final de la tarde. Su hermana le habló de su madre, del clima en la isla, de los avances con la clínica. Y aunque Rebeca escuchaba, en realidad solo oía el eco de su propia respiración, cada vez más agitada. Cuando colgó, se quedó mirando por la ventana de su oficina. El cielo se teñía de un dorado líquido que caía sobre los tejados y el puerto. Eran casi las 6. Era hora de decidir. En su habitación la duda se volvió tangible. El vestido que eligió era sencillo, color marfil, con una caída suave que apenas rozaba sus rodillas. Se maquilló apenas. Un delineado fino, un toque de brillo en los labios, nada más. Pero cuando se miró al espejo se vio distinta. No era la abogada segura de sí misma. Era una mujer que temía volver a sentir. Se sentó al borde de la cama. El reloj marcaba las 19:45. El corazón le latía tan rápido que casi dolía. Recordó las palabras de Irin días atrás. No huyas, no otra vez. Suspiró. Miró el reloj. 19:58. Tomó aire, se levantó y fue hacia la puerta. Su mano tembló un segundo antes de girar la manilla. Abrió. Luego la cerró de nuevo. Volvió a sentarse. ¿Qué estoy haciendo?, susurró, apenas audible. Pero cuando volvió a verse en el espejo, algo cambió. Sus mejillas estaban encendidas, los ojos brillaban. Había vida y un vértigo hermoso. Entendió que no estaba corriendo detrás de Sarocha. Estaba caminando hacia aquello que aún la hacía sentir viva. Se levantó una vez más. Tomó su bolso. Cerró la puerta con decisión. El reloj del pasillo marcaba las 8 en punto. Mientras bajaba por el ascensor, el reflejo del atardecer se colaba por las ventanas. El metal del interior reflejaba su rostro multiplicado, y por un instante le pareció ver en su mirada algo de aquella chica de 16 años, que un día se enamoró sin entender por qué. El sonido leve del motor era lo único que oía, junto con su respiración. Cuando las puertas se abrieron, el mundo pareció detenerse. Sarocha estaba allí, de pie, en el lobby, con un vestido negro de corte sencillo y una chaqueta blanca abierta. Llevaba el cabello recogido, dejando libre la línea de su cuello. En una mano, una sola rosa roja. Al verla, sonrió. No con sorpresa, sino con alivio. Como si hubiera estado conteniendo el aire durante días, esperando justo ese instante para respirar. Rebeca se detuvo unos segundos. Sintió el pulso en las muñecas, la garganta seca, el temblor leve en los labios. Y luego, sin pensarlo más, caminó hacia ella. Cada paso era una rendición. Cada respiración, una promesa silenciosa. El aire del lobby estaba tibio, con aroma a madera y perfume floral. Y cuando estuvieron frente a frente, tan cerca que sus respiraciones se rozaron, no hizo falta decir nada. Sarocha extendió la rosa. Rebeca la tomó. Sus dedos se tocaron apenas un instante,
pero fue suficiente para que el tiempo perdiera forma. En ese gesto había algo de todas las veces que se habían buscado, perdido y encontrado. Algo que no necesitaba explicación, ni perdón, ni futuro inmediato. Solo el presente. La posibilidad de empezar otra vez. «Gracias por venir», susurró Sarocha. Y Rebeca, con una sonrisa que no intentó disimular, respondió. No podía no hacerlo. El reloj del vestíbulo marcó las 8:05. La noche recién comenzaba. Capítulo 40. La cena. El lobby del hotel estaba silencioso, solo iluminado por la luz cálida de las lámparas y el reflejo dorado del atardecer que se colaba por los ventanales. Sarocha sostenía la rosa que había elegido cuidadosamente, el tallo entre los dedos con un temblor apenas perceptible, mientras esperaba a Rebeca. Cuando la vio salir del ascensor, vestida de manera perfecta, el aire pareció hacerse más denso. Cada movimiento de Rebeca, el roce del vestido al caminar, el cabello cayendo sobre sus hombros, activó en Sarocha un calor intenso que se extendía desde el pecho hasta las yemas de sus dedos. «Hola», susurró Sarocha, la voz más baja de lo habitual, casi un murmullo que vibraba en el espacio entre ellas. «Hola», respondió Rebeca con la respiración contenida, los ojos brillando bajo la luz cálida. «Gracias por la invitación». Se dirigieron al restaurante del hotel, un espacio íntimo, apartado del bullicio, con mesas iluminadas suavemente y velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. El ambiente parecía crear una burbuja propia, donde solo existían ellas dos. Sarocha eligió una mesa cercana a la ventana, desde donde se veía el mar nocturno reflejando la luz de la luna. Rebeca se sentó frente a ella, y el simple hecho de estar tan cerca hizo que la piel de ambas reaccionara, un estremecimiento sutil que no necesitaba explicación. «No sé por dónde empezar», dijo Sarocha, jugando con la servilleta entre sus dedos, tratando de calmar el latido acelerado de su corazón. «No tienes que hacerlo», respondió Rebeca, inclinándose apenas hacia adelante, lo suficiente para que el perfume que siempre la había embriagado llegara a ella. Su mano rozó la de Sarocha al recoger la carta del menú, y un escalofrío recorrió ambos cuerpos. «Solo disfrutemos de la noche». Durante la cena hablaron poco, pero cada gesto hablaba más que las palabras. La forma en que Sarocha acomodaba el cabello detrás de la oreja, el leve roce de los dedos de Rebeca al tomar la copa, el modo en que sus miradas se encontraban y sostenían durante segundos que parecían eternos. Cada silencio estaba cargado de deseo contenido, de memorias que no se habían olvidado, de la anticipación de lo que aún podían permitirse sentir. Sarocha se inclinó un poco más cerca en un momento, y su aliento tocó la mejilla de Rebeca. Esta cerró los ojos un instante, dejando que el calor la recorriera sin pronunciar palabra. Sarocha captó el estremecimiento y su pecho se apretó con fuerza. Cuando la cena terminó, se levantaron juntas. La caminata hacia el lobby fue casi silenciosa, cada paso un recordatorio de la tensión que aún no se atrevía a romperse. Al llegar al pasillo del hotel, de sus habitaciones, la luz suave de las lámparas iluminaba apenas sus rostros. Se detuvieron frente a frente a un suspiro de distancia. Las manos de Rebeca colgaban a los costados, tensas, y los dedos de Sarocha se entrelazaban nerviosamente. «Debo», empezó Rebeca sin encontrar las palabras. «No digas nada», susurró Sarocha, acercándose apenas, su aliento cálido rozando la piel de Rebeca. Un temblor pasó por ambas, un instante suspendido entre lo que podían hacer y lo que temían. «Solo quédate aquí un momento más». El silencio se hizo absoluto, salvo por la respiración compartida y el leve roce de sus pies al caminar en el pasillo. Ninguna de las dos sabía si era momento de despedirse o de ceder al deseo que las había consumido durante años. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.